En la pregunta 5 tenemos un bloque de 12 kilogramos con una rapidez de 5 metros por segundo. De la base de un plano inclinado 30 grados respecto a la horizontal. El bloque llega a una altura de 0,8, tal como se muestra en la figura, e inmediatamente después regresa. Calcula aproximadamente la rapidez al llegar a la base. Considere G 9,81. Ya, en este ejercicio tenemos pues un bloque de masa 12 kilogramos y que parte con una velocidad inicial de 5, y la primera parte del ejercicio, porque tiene acá pues 2, es de que el bloque asciende, y en el ascenso parte con velocidad de 5 y llega a su punto de máxima altura, donde la velocidad es de 0. Alcanzando pues 0,8 metros de altitud. En este primer caso, lo que tenemos que hacer es aplicar el teorema del trabajo y la energía mecánica, ya que vamos a considerar que entre el bloque y el plano hay pues fuerza de fricción o fuerza. Al haber fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, la energía mecánica no se conserva. Por lo tanto, hay que relacionarlo aplicando el teorema del trabajo y la energía mecánica. Y tenemos que el trabajo de rozamiento es la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Entonces tenemos como punto inicial el punto A y el punto final el punto B. En la energía mecánica final tenemos entonces que el bloque tiene o logra tener al final energía potencial gravitatoria, cuya fórmula pues es la masa multiplicado por G y multiplicado por la altura, que es 0,8. En la parte inicial no hay energía gravitatoria, pero sí cinética. En este caso tendremos pues un medio de la masa por la rapidez inicial igual al cuadrado. Bueno, en cuenta que esta rapidez inicial pues es de 5. Cuando el bloque llega a la parte más alta, su velocidad pues es 0. Luego en la segunda parte el bloque desciende, y al descender vuelve a pasar por la posición inicial, que era pues el punto A, desde la posición B. Entonces va desde B hacia A en el descenso. Ahora, ¿qué velocidad tiene el bloque cuando pasa por la parte más baja? Nuevamente también el trabajo de la energía, y tenemos acá entonces que el trabajo de la fricción, porque la fricción todavía está presente. Energía mecánica final, que en este caso tendríamos la energía cinética, un medio de la masa por la rapidez final elevado al cuadrado, justo esta es la incógnita, menos la energía mecánica inicial, que sería nuevamente pues la energía potencial gravitatoria. Tenemos entonces esta segunda ecuación, tenemos esta primera ecuación, y como podemos observar, vemos que el trabajo de rozamiento es el mismo. Así que podemos igualar las ecuaciones. Y al igualar las ecuaciones, en esta parte, escribo pues el resultado de la primera ecuación, que sería pues m G por H, la energía gravitatoria, menos un medio de la masa por la rapidez inicial igual al cuadrado. Esta va a ser igual a nuevamente pues un medio de la masa por la rapidez x al cuadrado menos mg por h. El objetivo es despejar la velocidad x. Bueno, acá tenemos mgh, pasaría a sumar 2 veces mg por h. Tendremos luego pues menos un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, nuevamente igual a un medio de la masa por la rapidez x, que es lo que pide el ejercicio, al cuadrado. De acá podemos eliminar la masa, porque vemos que se cancela, se repiten los tres términos, eliminamos la masa y quedaría pues reemplazar, ¿no? Tendríamos 2 veces el valor de g, que por dato del ejercicio es 9,81, h que es 0,8, la rapidez v, recuerden que es 5, elevado al cuadrado, y esto va a ser igual pues a un medio de la rapidez justamente incógnita elevado al cuadrado. Despejamos haciendo los cálculos, esto aproximadamente nos debe salir 2,52 metros por segundo. Clave la letra B. En la pregunta 6 tenemos una pregunta de análisis dimensional. El problema me dice que la siguiente ecuación física es dimensionalmente correcta. Me dan esta ecuación. Vamos a escribirlo en la parte izquierda. Tenemos entonces A, que va a ser igual a A sub 0, coseno de, y acá tenemos alfa por t cuadrado más beta x a la 0,5. Recuerden que en el tema de análisis dimensional es importante hacer la lectura del ejercicio y tomar en cuenta, reconocer inmediatamente el significado de cada una de las magnitudes, las variables, que es lo más importante. Listo, nos dicen acá determine el cociente alfa sobre beta, si t es el tiempo y x es desplazamiento. Lo que tenemos que hacer aquí en este ejercicio es concentrarnos, fijar nuestra atención en esta parte. Porque esta parte que estamos señalando, que es coseno, ¿no? Que corresponde a coseno, corresponde a ser un ángulo. Y al ser un ángulo, esto es un valor numérico, es un número, ¿no? Los ángulos son factores numéricos. Entonces, por lo tanto, se cumple que la fórmula dimensional de todo factor numérico, como en este caso es el ángulo, es igual a la unidad. En otras palabras, tenemos que alfa por el tiempo al cuadrado, luego tenemos más beta x a la 0,5. La fórmula dimensional de todo este término es 1, ya que es una cantidad numérica. Por otro lado, tenemos que el signo más, al trabajar de manera dimensional, al trabajar con las dimensiones, se transforma en igualdad. ¿Ya está? Ahora finalmente tenemos pues tres términos y comenzaremos a igualar de 2 en 2 para hallar el cociente alfa sobre beta. En este caso me conviene trabajar en esta parte, donde vamos a colocar la ecuación en la parte externa. Tenemos alfa t cuadrado igual a beta x a la 0,5. Como piden alfa sobre beta, el beta lo pasamos a dividir y tenemos alfa sobre beta igual a x elevado a la 0,5 sobre t cuadrado. Como estamos trabajando de manera dimensional, nos concentramos en la fórmula dimensional de alfa sobre beta. Y esto va a salir reemplazando x y t.
X viene a ser pues el desplazamiento, que en este caso viene a ser longitud, unidad de longitud, que sería L a la 0,5, T que viene a ser tiempo, sube al numerador como T a la menos 2. Clave en este caso sería la letra C. Pregunta número 7, correspondiente al tema de física moderna, específicamente el efecto fotoeléctrico. Nos habla de una placa metálica que recibe pues una energía incidente de 5,2 electronvolt. Nos dice, calcule aproximadamente la energía cinética máxima de un electrón emitido desde la superficie de una placa metálica cuando incide sobre ella un haz de luz de 5,2 electronvolt. Considere la función trabajo de la placa de 4,3 y considere además un electronvolt como 1,6 por 10 a la menos 19 joules. El efecto fotoeléctrico básicamente nos habla de la capacidad que tienen algunos materiales para quedar cargados eléctricamente debido a la pérdida de electrones. Tenemos aquí en la figura una placa metálica que señalamos en esta zona. A dicha placa metálica llega un haz de luz que posee una energía denominada energía incidente. Esta energía se divide en dos, una para arrancar los electrones de la fuerza de atracción del núcleo de los átomos, denominada pues función trabajo, y la otra energía que es la que corresponde a la energía de los fotoelectrones, que es la energía con la que salen los electrones de la placa metálica. Esta es energía cinética máxima. Por conservación de energía, la energía incidente es la suma de ambas energías. Y en el problema nos dan como dato pues la energía incidente, que en este caso es 5,2 electronvolt. Trabajaremos la energía en unidades de electronvolt. La energía cinética es la incógnita y la función trabajo es 4,3 electronvolt. Hacemos el despeje y tenemos que 0,9 electronvolt correspondería pues a la energía cinética de los fotoelectrones o de los electrones emitidos, energía cinética máxima. Por otro lado, un electronvolt, como aparece por aquí, lo reemplazamos con su equivalente como 1,6 por 10 a la menos 19. En este caso, el equivalente en joules. Esto correspondería a la energía cinética máxima. Haciendo los cálculos, tenemos que el resultado corresponde pues a 1,44 por 10 a la menos 19. Y esto en joules. Clave en este caso, la letra A. Pregunta número 8, correspondiente al tema de cinemático. En este ejercicio tenemos... nos hablan de un experimento de cinemática donde se registran las posiciones del movimiento de un insecto, que en el inicio se encontraba en el origen de coordenadas. El insecto empieza a moverse a lo largo del eje X positivo con aceleración constante. En intervalos iguales de tiempo se obtienen los registros que se muestran en la siguiente figura. ¿Cuál de las gráficas describe mejor el movimiento del insecto? Bueno, esto corresponde al tema de cinemática, específicamente gráficas de movimiento. Tenemos un insecto que se mueve pues a lo largo del eje X positivo. Se mueve en dirección hacia la derecha, en el eje más X. Y acá tenemos marcadas las posiciones del insecto. Pero el problema nos dice que estas posiciones son en iguales intervalos de tiempo. Desde la posición 0 hasta la posición X1 transcurre un tiempo t. De la posición X1 a la X2 un mismo tiempo t. Y de igual manera para las demás posiciones. Esto nos hace suponer, ¿no? Además hay un dato adicional que nos indica que el insecto se mueve con aceleración constante. Bueno, de esta información, de toda esta información que tenemos, son indicadores de que este movimiento corresponde pues a un MRUV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este caso pues uniformemente acelerado. Entonces, para yo escoger la gráfica correcta, nos vamos a enfocar en la gráfica que corresponde a la velocidad-tiempo. Entonces vamos a recordar cómo era una gráfica velocidad-tiempo. En el eje vertical tenemos los valores de la velocidad, bueno, la rapidez en todo caso, ¿no? Que recuerden bien en unidades de metros por segundo, y en la línea horizontal tenemos los valores registrados para el tiempo, medidos en segundos. Resulta que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, una de las características es que la aceleración es una constante. Eso significa que la velocidad va a cambiar a razón constante. El valor de la velocidad cambiará a razón constante. Entonces, por ejemplo, vamos a imaginar valores para el tiempo en esta gráfica. Tenemos, por ejemplo, 1 segundo, por acá 2 segundos, 3 segundos, hasta los 4 segundos. En el primer segundo transcurrido, vamos a suponer que la velocidad en el primer segundo transcurrido sea de 2 metros por segundo. Luego tenemos velocidad de 4, luego tenemos velocidad de 6 y luego finalmente velocidad de 8. Como se puede observar, tenemos que el rapidez está cambiando a razón constante, ¿no? Está cambiando de 2 en 2. Eso además es el significado de la aceleración, pues, ¿no? La aceleración mide el cambio de la velocidad en intervalos de tiempos iguales. Entonces tenemos valores para el tiempo, valores de la velocidad, de la rapidez, y vemos que el cambio que experimenta es a razón constante. El cambio es a razón constante, en este caso de 2 en 2 para en el ejemplo. Y en una gráfica velocidad-tiempo, ¿no? Al colocar los valores del tiempo en el eje horizontal, los valores de la rapidez en el eje vertical,
y unir los puntos coordenados que se forman, la gráfica correspondiente tiene que ser pues una línea recta. La gráfica correspondiente obedece pues a una línea recta, así que en este caso la gráfica vendría a ser la línea en color rojo. Entonces, para una gráfica velocidad-tiempo correspondiente al MRU con aceleración constante, donde la velocidad cambia a manera en un valor que se mantiene en el tiempo, la gráfica es una línea recta. Y el gráfico más adecuado pues es la letra D. Pregunta número 9, correspondiente al tema de electromagnetismo, específicamente al flujo magnético. Nos dicen que tenemos una bobina de 3 centímetros de radio con una sección recta perpendicular a un campo magnético de 4 teslas. Calcula el flujo magnético en unidades de Weber a través de la bobina, y siendo pues un Weber un tesla por metro cuadrado. Bueno, flujo magnético, en este caso, para hallar el flujo magnético necesitamos primero una determinada área encerrado por una espira de corriente, una espira conductora. Acá en la figura tenemos que esta sección rectangular corresponde a la espira conductora. Esta espira conductora encierra una determinada área, no, el área en unidades de metro cuadrado. Luego tenemos el campo magnético representado por estas flechas en paralelo, es una cantidad vectorial, atraviesan la espira y forman un ángulo determinado con una recta normal a la superficie. En nuestro ejercicio, este campo magnético es perpendicular al área. Por lo tanto, pues la figura sería de esta manera, ¿no? Campo magnético formando 90 grados con el área encerrada, y en este caso los datos tendríamos como primer dato el radio de la espira circular, que en este caso son pues 3 centímetros. Hay que tener cuidado con las unidades, de centímetros hay que llevar a metros, por lo tanto correspondería 3 por 10 a la menos 2 en unidades de metro. Luego tenemos el valor del campo magnético, dato del ejercicio, que son 4 teslas, y con eso ya estaríamos reemplazando para el cálculo del flujo magnético. Flujo magnético, entonces tendríamos el área multiplicado por el campo y multiplicado por el coseno del ángulo. En este caso pues el área corresponde al área del círculo, que en este caso sería pues pi multiplicado por r cuadrado por el valor del campo, y el ángulo, que en este caso sería pues coseno de 0. Recuerden, coseno de 0 va a ser 1, y tenemos entonces pi por el radio, que viene a ser 3 por 10 a la menos 2, y el valor del campo magnético, que son 4. Acá le voy al cuadrado, y haciendo el producto, la multiplicación, tendríamos pues 36 pi por 10 a la menos 4 en unidades de Weber. Ahora, si verificamos las alternativas, vemos que la que más se acomoda es la letra C, ya que cogemos un decimal y colocaríamos pues 3,6 pi por 10 a la menos 3 Weber, valor del flujo magnético. Pregunta número 10, correspondiente a la parte de capacitores. Tenemos en la figura capacitor 1, 2, capacitor 3. Capacitor 1 corresponde pues a 1 microfaradio, el capacitor 2 a 2 microfaradio, y la capacitancia equivalente a 2 microfaradios. Nos piden calcular el valor de la capacitancia 3. Entonces, de la figura, de la estructura, tenemos que capacitor 1 y capacitor 2 se encuentran en paralelo. Entonces de acá nos queda pues reducir, y en este caso la capacitancia equivalente para capacitores en paralelo viene a ser la suma, que en este caso sería pues 1 más 2 microfaradios, dando un total de 3 microfaradios. Este nuevo resultado con el capacitor 3 hace una nueva agrupación, estando agrupadas en serie, y por lo tanto, al estar agrupadas en serie, la capacitancia equivalente correspondía al producto de los capacitores dividido entre la suma. Entonces en este caso tendríamos pues el capacitor 3, el capacitor C3 y la suma de 3 más C3. El capacitor equivalente por dato del ejercicio corresponde pues a 2 microfaradios. Listo, de esta pequeña ecuación nos queda resolver el sistema, bueno, no el sistema sino la solución, y tenemos que la capacitancia equivalente correspondería pues a 6 microfaradios. Un problema también bastante aplicativo, práctico, del tema de condensadores.